de Pedro, en el capítulo 3, vamos a terminar la segunda parte de esta carta que el apóstol Pedro está hablando aquí. Vamos a leer todo el pasaje para poder captar y ver lo que nos quiere enseñar el Señor aquí. Segunda de Pedro, entonces, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 10. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces aquí Pedro está escribiendo esta segunda carta donde les está exhortando a los hermanos de la iglesia a estar atentos, dice, a los tiempos proféticos que se estaban cumpliendo. La otra cosa que Pedro les exhorta aquí a los hermanos también es a que la iglesia pueda mantener fresca, dice, su memoria recordando y cotejando por las escrituras de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, de acuerdo a los tiempos que en esa época ellos estaban viviendo, pero también recuerda que nos está hablando de acuerdo a los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo ahora. Pedro describe que se habían levantado hombres, dice, que tenían conocimiento de las escrituras, que no eran ignorantes, tenían conocimiento de las escrituras. Hombres que sabían muy bien las escrituras, eran maestros, muchos de ellos, dice, en su mayoría eran judíos, así que conocían muy bien las escrituras. Pero Pedro dice aquí, hace aquí un análisis, dice que estos maestros, decía, sacaban sus propias interpretaciones personales de las escrituras y no de acuerdo a lo que las escrituras enseñan. ¿Cómo así? Por ejemplo, el mismo apóstol Pedro, él enseña en el capítulo 1 de segunda de Pedro, pero en el capítulo 1, versículo 20, dice, entendiendo primero esto, dice, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasaba en aquella época? Que estos maestros, conocedores de la palabra de Dios, daban sus propias interpretaciones o minimizaban en cierta manera, como estamos mirando el contexto aquí, acerca de la venida del Señor. Se burlaban de la venida del Señor, hacían mofa de la venida del Señor. De hecho eran irreverentes con aquellos, con la primera generación de la primera iglesia, en donde los primeros cristianos de la primera iglesia, cuando hablo de la primera iglesia, me estoy refiriendo a Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Cuando esa primera generación murió de hermanos, entonces estos falsos cristianos se estaban burlando en cierta manera de estos hermanos que murieron esperando ver la venida del Señor Jesucristo. Entonces, lo que Pedro está haciendo en esta primera parte del capítulo 3 está evidenciando el carácter de estos falsos maestros, que estos tenían sus propias interpretaciones de la escritura.
señalando, como decía anteriormente, que el Señor había retardado su venida. Pero mira la inteligencia o mira el Espíritu Santo, cómo lleva a Pedro a no confrontar, sino simplemente a dar una respuesta del cielo. Porque la burla era, o la burla consistía en que el Señor había retardado su venida. Esa era la burla. El Señor había retardado su venida. Pero Pedro responde, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, sí, el Señor retarda su venida porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, les dio en el clavo, les dio en el clavo, cómo el Señor los lleva para tomar esa burla, tomar también, dar la vuelta, transformarla en una advertencia y en una esperanza también a estos falsos maestros que estaban totalmente equivocados. Y obviamente estos falsos maestros llenos de orgullo y de soberbia no estaban dispuestos a reconocer su condición, así que, pero el mensaje les quedó, el mensaje les quedó. Sin embargo, nosotros miramos y vemos que el apóstol Pedro también enseña que la palabra de Dios es poderosa para cumplir sus promesas. También el apóstol Pedro dice que la palabra de Dios es tan poderosa como para cumplir las promesas, pero también la palabra de Dios sostiene en estos momentos, en aquella época y en este tiempo, la palabra de Dios poderosa sostiene el universo, sostiene la creación, y esa misma palabra, dice Pedro, esa misma palabra, es decir, la misma palabra de Dios, dice Pedro, que ha reservado los cielos y la tierra para el día del juicio. O sea, estos cielos que nosotros estamos viendo, la tierra que nosotros estamos habitando, están reservados. ¿Están reservados para qué momento? Para el día de juicio. Ese día del juicio no ha acontecido, va a acontecer. Va a acontecer, no ha sucedido, va a suceder. Y eso es lo que Pedro va a explicar aquí en detalle. Porque Pedro dice que ese día del juicio primero, Pedro dice que todo será destruido, todo va a ser destruido. Es decir, todo lo que nosotros tenemos, donde habitamos, donde vivimos, en donde nos conducimos, lo que tenemos, todo, dice el apóstol Pedro, va a ser destruido. No por agua, como fue la primera vez, sino por fuego, dice. La otra cosa que Pedro señala aquí en estos versículos que vamos a mirar en detalle, la otra cosa que Pedro señala aquí es que va a ser un día de juicio, donde todos serán juzgados, donde todo será destruido, pero todos también serán juzgados. El hombre impío, dice, sino que el hombre impío va a ser sentenciado. Y eso va a ser terrible. El hombre impío va a ser sentenciado al infierno, y esto debemos siempre nosotros considerar y reconocer que al infierno no van a ir los ignorantes de la palabra de Dios. Van a ir aquellos que rechazan el mandamiento de Dios y rechazan vivir bajo la voluntad perfecta de Dios, los que siguen su propio camino. Eso es lo que Pedro, en su enseñanza aquí va a dar a conocer y va a advertir y en cierta manera va a remecer la conciencia de la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Primero, para entender este versículo específico, versículo 10, tenemos nosotros que partir de la base que Pedro está hablando aquí claramente de la segunda venida. La iglesia no espera la segunda venida. La iglesia espera el arrebatamiento que Cristo va a hacer en un momento que Él ha determinado. Pero la iglesia no espera la segunda venida. Por lo tanto, este mensaje está enfocado, dirigido al judío, pero también a estos falsos maestros. Ahora, la segunda venida no aparece en el Antiguo Testamento, sino la segunda venida de Cristo empieza a aparecer en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Pero fíjate aquí que Pedro enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice o habla acerca de la segunda venida de Cristo. En el Antiguo Testamento aparece el día del Señor. El día del Señor. Entonces, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, eh,
coincide o junta estos dos tiempos, el día del Señor que menciona en el Antiguo Testamento y la segunda venida de Cristo que menciona el Nuevo Testamento. Los judíos en aquella época, especialmente los judíos en el Antiguo Testamento, ellos concebían el tiempo en dos etapas. Por ejemplo, los judíos siempre hablaban de la edad presente. ¿Cuál era la edad presente? La que ellos estaban viviendo en el momento. La edad presente, la cual ellos estaban viviendo en el momento, era una edad corrupta, no tenía solución, sino que esa edad corrupta siempre iba a la destrucción. La segunda etapa de tiempo que vivían los judíos del Antiguo Testamento era la porvenir, en el futuro. En esa edad, la porvenir, ellos se referían justamente al tiempo del Señor, en donde el Señor iba a establecer su reino. Dos etapas, la edad presente y la porvenir. El judío siempre anhelaba la porvenir en el Antiguo Testamento. Y el judío decía que el tiempo del Señor, cuando el Señor estableciera su reino, el Señor antes iba a enviar su juicio, el juicio de Dios o el día del Señor. Entonces, quiero que veamos dos versículos bíblicos, si me pueden, por favor, ayudar por ahí en sus Biblias. Si puede, Claudito Rojas, si puede, papá, Claudito Rojas, papá, vamos a hacer a leer a los dos Claudito. Claudito Rojas, papá, y Claudito Rojas, hijo. Claudito Rojas, papá, si puede buscar Isaías 13, Isaías capítulo 13, del versículo 9 al versículo 13. Isaías capítulo 13, desde el versículo 9 al versículo 13. ¿Ya? Claudito Rojas, hijo, si puedes buscar el libro de Sofonías en el Antiguo Testamento, no Sofanor, Sofonías. Sofonías capítulo 1, versículo 14. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al versículo 18. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí, en estos dos profetas del Antiguo Testamento que vamos a leer, señala el día de Jehová y el día del Señor. Partimos por Claudito Rojas. Era del 13, el 9 al 13. Ya, ok. Estoy con el micrófono, ¿cierto, señor? Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y de sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de... Haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día de ardor de su ira. Gracias, Chinito. Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al versículo 18. Ya. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá liberarlo en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Gracias. En estos dos versículos o en estas dos citas bíblicas que acabaron de leer nuestros hermanos, Isaías, Sofonías, hay muchos más, tales como Joel, que es más también mencionado en muchos estudios. Yo quise mencionar estos dos porque tienen mucha relación con lo que Pedro está hablando aquí. El día de Jehová, que es terrible, de indignación, de ardor. En Sofonías dice, cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. Ahora,
hermanos míos, también debemos entender algo muy importante. En el Antiguo Testamento, cuando uno lee las profecías, especialmente este tipo de profecías, estas profecías tienen doble cumplimiento. Tienen doble cumplimiento. ¿Cómo así? Hay muchas profecías del Antiguo Testamento que ya se cumplieron en relación al pueblo de Israel, pero tienen otro cumplimiento que no se, bien digo, no se ha cumplido en el tiempo de cuando Cristo venga por segunda vez. Tiene doble cumplimiento. Te fijas, uno en el tiempo que va en relación al pueblo de Israel y otro que se va a cumplir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Pedro, volviendo a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, cuando dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro está sacando estos eventos que acaban de leer nuestros hermanos, como otros más, del día del Señor, el día de Jehová, grande y terrible, el día de Jehová, en donde se derramará, la tierra será consumida con el fuego de su celo. Está tomando ese principio, ese mensaje profético, y lo está uniendo con el Nuevo Testamento, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿son dos eventos distintos? No, es uno solo. Es uno solo. Es uno solo. Entonces, lo que hicieron entonces tanto Pedro, que Pedro también aquí cita al apóstol Pablo en sus escritos, tanto Pedro como Pablo dice aquí, ¿qué hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue identificar las imágenes del día del Señor narradas en el Antiguo Testamento y las unieron con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está por venir, que está por cumplirse. Ahora, Pedro aquí en su escrito, él más o menos está dando una imagen, una pincelada de lo que va a suceder en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que van a suceder muchas cosas, tanto catástrofes naturales, la economía. Bueno, en ese tiempo recuerden ustedes que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Cristo cuando venga por segunda vez, Él va a venir con su iglesia. Nosotros creemos como iglesia que cuando venga el rapto de la iglesia, es decir, cuando el Señor nos llame a su presencia, nuestros cuerpos van a ser transformados y nosotros vamos a tener un nombre de acuerdo a lo que el Señor nos tiene ya a cada uno. Nosotros en la segunda venida de Cristo, nosotros vamos a venir con Cristo. Eso lo dice la Biblia. Vamos a venir con Cristo. ¿A qué vamos a venir con Cristo? Vamos a venir a juzgar a las naciones. Cristo va a venir a juzgar a las naciones. Entonces, en esa segunda venida va a ser una catástrofe natural. Si tú quieres ver en detalle las catástrofes naturales, te recomiendo que puedas leer Mateo capítulo 24. Lee tú todo el capítulo 24 de Mateo, capítulo 24 y capítulo 25, está hablando netamente acerca de la segunda venida y las catástrofes que van a suceder. Y también Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, si no mal recuerdo. Ahí aparece en detalle todas las catástrofes que van a suceder aquí en la tierra. Entonces, volviendo al punto aquí, lo que sí nosotros debemos considerar como iglesia del Señor y estar muy seguro de esto, que la iglesia del Señor no va a esperar la segunda venida. Otro detalle importante, cuando tú leas Mateo capítulo 24, aparece ahí, en Mateo capítulo 24, aparece textualmente, no me recuerdo el versículo, no sé si es 24 o 25, cuando dice la parábola de las 10 vírgenes, las 5 vírgenes insensatas y las 5 vírgenes prudentes. Bueno, eso está en relación netamente a Israel, a la nación de Israel. Y ahí dice que el Señor va a venir en el momento menos esperado. Es decir, el Señor va a venir como ladrón en la noche. Si uno sabe que va a venir el ladrón, uno lo va a esperar con un manso mazo ahí para darle
perfecto si uno sabe a qué hora va a venir el ladrón. El ladrón puede venir en cualquier momento, en el momento en que menos uno se lo espera. Jesús a la iglesia o la iglesia del Señor, y esto también deben siempre considerarlo, hermanos, la iglesia del Señor, que somos tú y yo, que componemos la iglesia del Señor, no estamos esperando a Jesús como ladrón. Estamos esperando a Jesús como el novio, acuérdate. El novio que viene a buscar a su novia para llevársela a las bodas del Cordero y celebrar con su iglesia las bodas del Cordero. Por lo tanto, la iglesia no espera a Jesucristo como el ladrón de la noche. ¿Quién es entonces que espera a Jesucristo como ladrón en la noche? Israel, en su segunda venida. Entonces, cuando Pedro dice aquí, remitiéndonos al versículo que estamos mirando, cuando dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, está refiriéndose aquí claramente a los falsos maestros que se estaban burlando de la venida de Jesucristo. Que estos falsos maestros en su mayoría eran maestros judíos que discriminaban a los gentiles. Entonces aquí Pedro les dice el día del Señor. ¿Y por qué les habla del día del Señor? Porque estos maestros judíos entendían a lo que Pedro se refería, porque conocían la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, en conclusión a este primer punto aquí, este primer versículo, lo que nosotros debemos estar muy seguros y considerar siempre, hermanos míos, que tarde o temprano, todos nosotros, sea en esta vida o después de esta vida, todos nosotros vamos a comparecer ante el trono de Dios para ser juzgados, para ser compensados o simplemente para ser sentenciados. Nosotros somos los que decidimos en esta vida qué va a hacer el Señor con nosotros. Si nosotros nos vamos con Cristo en el rapto de la iglesia, que es el nuestro deseo de todos aquí, nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, en donde vamos a ser compensados por la obra que hemos hecho hacia su nombre. Pero si bien es cierto, no se va a decidir nuestra salvación, pues ya somos salvos, ya estamos con Cristo. Pero si nosotros no participamos del rapto de la iglesia, si la persona no participa del rapto de la iglesia, va a tener que esperar la segunda venida. Y la segunda venida va a tener que pasar por el juicio, antes de ese lapso. Fíjate que la gracia de Dios también se va a manifestar en ese tiempo, pero ya va a ser muy difícil, porque ya Cristo murió una sola vez por los pecados del hombre. Y cuando Cristo murió una sola vez por los pecados del hombre, entonces Cristo se llevó a su iglesia. Por los que Cristo murió, ya Cristo se los llevó. Si la persona se queda con todo el conocimiento, no se fue en el arrebatamiento de la iglesia, lo que va a tener que hacer para ir y participar en el reino de los cielos con Cristo, tiene que dar su vida por Cristo. Así tiene que ser. Tiene que dar su vida por Cristo. ¿Me entiendes? Tienes que dar tu vida por Cristo. Para eso, bueno, ese es otro tema muy complejo, muy amplio de mirar. Pero el punto es, hermanos, que nos debe quedar claro es que todos nosotros vamos a comparecer ante el juicio de Dios, o para ser juzgados, para ser compensados, o simplemente para ser sentenciados. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Continúa Pedro diciendo aquí, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora, ¿qué dice? La justicia. Pedro primero asume aquí que todos los elementos que componen el mundo, todo lo que más bien el hombre ha edificado, todo lo que hemos construido con nuestro esfuerzo, todo va a ser destruido. No va a quedar absolutamente nada. Por lo tanto, el consejo que Pedro da aquí al creyente que confía en Dios, al creyente que vive la voluntad perfecta de Dios, que ese creyente debe vivir todos los días, cada día, de manera santa y piadosa. ¿Qué es vivir de manera santa y piadosa? Es tener esas actitudes que nos llevan a depender de Dios, no perfectos, no hay nadie perfecto. Pero vivir de manera santa y piadosa es
es vivir lo que tú crees, es vivirlo. O sea, si tú crees en Dios, vívelo. Los principios que la Biblia nos marca, nos enseña en su palabra, debemos nosotros creerlo y vivirlo, practicarlo. Es decir, como dice el apóstol Pablo, debemos ser carta leída por todo. Porque esas actitudes, como dice Pedro aquí, santa y piadosa, de vivirlas, de practicarlas en nuestra vida, eso, hermanos míos, nos van a ayudar a permanecer en la eternidad. Ahora, vamos nosotros a vivir en paz. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de una persona que vive de una manera santa y piadosa? Pedro lo dice aquí. La evidencia de vivir una manera santa y piadosa es aquella persona que vive en paz, que tiene la paz de Dios en su vida, en su corazón. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Por lo tanto, la pregunta reflexiva personal: ¿tienes tú la paz de Dios? ¿Estás viviendo la paz de Dios en tu vida, en tu corazón? En medio de esta situación difícil, si no estás viviendo esa paz, entonces no estás viviendo de una manera santa y piadosa. Pues es necesario que comencemos a vivir de una manera santa y piadosa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir o cómo podemos llegar a vivir de una manera santa y piadosa? Hermanos, es simple: dando la importancia que tiene la permanencia en el estudio, en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios. Porque si yo me disciplino en leer, meditar, estudiar en profundidad de la palabra de Dios, ¿qué hace la palabra de Dios? Me purifica. Primero, me santifica. Segundo, la palabra de Dios me purifica. Tercero, la palabra de Dios me instruye. Cuarto, la palabra de Dios va sacando, me va aumentando la fe. Efesios capítulo 5, versículo 24. Aarón, ¿lo puedes leer, por favor? Efesios capítulo 5, versículo 24 al 27. Efesios capítulo 5, versículo 24 al 27. ¿Lo puedes leer, Aarón? Sí, dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gracias. Aquí está hablando la efectividad, aparte de dar el consejo a los casados, pero está tomando aquí el ejemplo de Jesucristo, la relación que tiene Cristo con la iglesia. Dice que Cristo amó a la iglesia, que Cristo se entregó por su iglesia, por lo tanto, como Cristo se entregó por su iglesia, Cristo entonces va a tomar a su iglesia, va a guardar a su iglesia. La iglesia del Señor no va a pasar por la ira venidera, que se refiere justamente a este juicio. Entonces, Cristo, que murió por su iglesia, se entregó por ella. Cristo lo que está haciendo ahora en este tiempo, en esta época, en nuestras vidas, está santificando la iglesia, purificando la iglesia a través y por medio del lavamiento del agua, dice, por la palabra. Por la palabra. Entonces, si nosotros nos mantenemos unidos a la palabra de Dios, la palabra de Dios va a limpiar mi mente, va a limpiar mi corazón, me va a purificar con el fin, con el propósito, dice Efesios aquí, de presentársela a sí mismo a una iglesia, número 1, gloriosa. Número 2, dice que no tuviese mancha. Y número 3, que no tuviese arruga. Arruga es sinónimo de cicatriz. Que no tuviese cicatriz, una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Ahora, las manchas, por supuesto, se quitan en medida en que yo deje que Cristo perdone mis pecados y limpie mi corazón. Cristo es quien quita mis manchas. Por esa razón, Cristo murió por mis pecados. Cristo limpió mis pecados, me perdonó, me purificó, me sigue lavando. ¿Qué? Mi mente, mi corazón, mi vida, para que yo haga cambios de vida, cambios radicales en mi vida, decisivos, que vayan en pro del crecimiento y desarrollo y al encuentro de mi Señor Jesucristo.
Eso es lo que provoca la palabra de Dios. Va provocando también madurez. Sigamos leyendo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Pedro continúa aquí su mensaje diciendo, por lo cual dice, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, Pedro lo que está diciendo aquí en primera instancia es que el creyente primero debe anhelar la venida del Señor. O sea, más bien debe anhelar el arrebatamiento de la iglesia. El creyente debe anhelar el arrebatamiento de la iglesia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Cuando dice Pedro aquí, estando en espera, y número 2, procurar con diligencia, está diciendo que nosotros, hermanos, en nuestras oraciones, debemos pedir a Dios que Él venga pronto. Debemos pedir a Jesús, Jesús ven pronto. En nuestras oraciones debemos pedir a Dios, Dios ven pronto, Jesús ven pronto. Porque eso, hermanos míos, va a provocar en nosotros ese anhelo, ese deseo de buscar a Dios, de anhelar a Dios, de aparecer ante Él sin mancha e irreprensible. Aquí hay dos cosas importantes que una vez más el apóstol Pedro señala. Aparte de vivir de una vida santa y piadosa, Pedro señala aquí otra cosa importante. La característica de una persona que vive de una manera santa y piadosa es una persona que vive sin mancha y es irreprensible. ¿Cuáles son las características de una persona que vive en santa y piadosa manera de vivir, sin mancha e irreprensible? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la evidencia visible? ¿Cuál es el testimonio visible de esa persona? Aquí lo dice Pedro, esa persona no solamente vive en paz, esa persona proyecta paz. Cuando el apóstol Pablo dijo que nosotros tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una persona que vive entonces en santa y piadosa manera de vivir, sin mancha e irreprensible, es una persona que tiene una quietud, una persona que proyecta, que irradia paz. Para que esa persona irradie paz, para que esa persona pueda contagiar paz en un mundo caótico de desesperación y de desorden, esa persona debe vivir llena del Espíritu Santo de Dios. Y eso es una evidencia, hermano, que nosotros debemos transmitir. Luego dice el apóstol Pedro en el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro dice, hermanos, nosotros tenemos la conciencia, nosotros tenemos el conocimiento, nosotros tenemos la sabiduría de Dios, que el Señor dentro de su paciencia, el Señor ha provocado en nosotros esta salvación. Nos ha dado esta salvación. Su paciencia provoca en nosotros salvación, pero también provoca en otros la oportunidad para que se salven. Eso es lo que está diciendo también Pedro aquí. Nosotros los creyentes, su paciencia nos asegura para salvación, que nosotros vamos a estar permanentes. Pero también Pedro aquí dice que esta paciencia de Dios es la oportunidad para que estos maestros, falsos maestros, también tengan la oportunidad de acercarse. Y otra cosa que Pedro atribuye aquí, dice las epístolas del apóstol Pablo, la cual dice, según la sabiduría que le ha sido dada, dice, os ha escrito, versículo 16, casi en todas sus epístolas. Si tú miras todas las epístolas del apóstol Pablo, siempre va a enfocar este punto, de vivir conforme a la voluntad perfecta de Dios. Siempre la enseñanza de las epístolas de Pablo siempre es vivir conforme y de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Pero también alude aquí, hace alusión aquí Pedro a estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué tipo de cosas se refiere? A la venida del Señor. Si no mal recuerdo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5,
ahí aparece también hablando textualmente segunda venida del Señor Jesucristo. Pero también aquí dice que estos eventos, cuando Pedro dice acerca de estos eventos que son difíciles de entender, se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia, especialmente cuando Pedro escribió su carta en Primera de Corintios capítulo 15, cuando habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pedro se refiere justamente a eso, porque Pedro aquí está hablando de la segunda venida del Señor, no habla acerca del arrebatamiento. Entonces, cuando Pedro dice a estas cosas difíciles de entender que Pablo escribe, se está refiriendo claramente justamente al arrebatamiento de la iglesia, la cual, dice el apóstol Pedro, los indoctos e inconstantes tuercen, dice, o sea, tuercen las escrituras, le dan interpretaciones personales para su propia, dice, perdición. Versículos 17 y 18 de segunda de Pedro 3. Así que vosotros, dice, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro concluye aquí esta carta reconociendo primero que el creyente ya conoce ciertas cosas. O sea, Pedro está dirigiendo su carta a creyentes ya más o menos con conocimiento, a creyentes con madurez, con un tipo de madurez espiritual en cuanto al conocimiento. Entonces Pedro está diciendo aquí que ese conocimiento, que ese creyente, perdón, que tiene conocimiento, entonces ese conocimiento, por consecuencia, debe ponerlo en práctica día a día, mientras la venida del Señor se acerca. Por ejemplo, Pedro aquí dice tres cosas que yo pude marcar. Número uno, Pedro está diciendo aquí en estos últimos versículos 17 y 18. Pedro está diciendo aquí, número uno, que el cristiano ha sido una persona que ha venido siendo advertida a través de las escrituras, lo cual ese cristiano, ese creyente que eres tú y que soy yo, ya no somos ignorantes del camino que el Señor quiere que tú y yo sigamos. Y que ese camino, el cual el Señor nos ha llamado y nos ha puesto, debemos mantenernos. También ese creyente, dice Pedro aquí, ese creyente conoce también el camino equivocado y también conoce por las escrituras las consecuencias de ese camino equivocado. Me imagino yo, mi opinión muy personal, que el camino equivocado a que se está refiriendo aquí el apóstol Pedro y las consecuencias de ese camino equivocado, de tomar ese camino equivocado, me imagino yo que se está refiriendo al hijo pródigo. Todos conocen la parábola del hijo pródigo, que el hijo pródigo decidió seguir otro camino distinto. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Nefastas, terribles. Terribles. Pues creo yo que Pedro se está refiriendo a estos caminos equivocados que muchas veces el creyente toma y que trae consecuencias terribles. ¿Cuál es el camino correcto? El camino el cual Dios nos puso. ¿Cuál es el camino en que debemos seguir? El camino que nos enseña a seguir a Cristo, que es negarse a sí mismo. Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por lo tanto, aquí el cristiano, como primer punto, el cristiano hemos sido instruidos de la Escritura. No somos ignorantes. ¿Cuál es el camino que Dios quiere que nosotros sigamos y permanezcamos? Es el camino de Dios. Es el camino de la verdad. Jesús dijo, yo soy, ¿qué dijo? El camino, la verdad y la vida. Quiero quedarme con la primera parte. Jesús dijo, yo soy, ¿qué dijo? El camino. ¿A quién seguimos? A Jesús, el camino. A Él debemos seguir. Número 2. Lo que Pedro está diciendo también en estos dos versículos finales, 17 y 18, está diciendo también como segunda cosa que el cristiano ha sido una persona que a través de la escritura tiene un fundamento sólido. No solo tiene conocimiento, no solo sabe el camino que debe seguir, sino que ese creyente tiene un fundamento sólido en la fe. O sea, en otras palabras, está diciendo que ese creyente tiene la experiencia de vivir una relación personal con Jesucristo, una relación personal. Y esa experiencia
personal que ese creyente vive con Jesucristo, no solo le da convicción, no solo le da un fundamento sólido, sino que aumenta su fe. Aumenta su fe. Al aumentar su fe, aumenta su esperanza. Al aumentar su esperanza, confirma o afirma cada día nuestras convicciones. Y al tener convicciones, nadie nos puede mover. Nadie nos puede mover, como la primera iglesia. Nadie nos puede mover de nuestras convicciones en base a la experiencia personal que hemos tenido con Jesucristo. Número 3. El apóstol Pedro enseña en estos 2 versículos que el cristiano, como tercer punto, es una persona que siempre está aprendiendo del Señor. Y como siempre ese cristiano está en el camino, número 1, ese cristiano tiene convicciones, tiene fundamentos, número 2, número 3, ese cristiano nunca termina de aprender, siempre está aprendiendo, siempre está en un desarrollo, en un crecimiento espiritual. Y cuando ese cristiano va adquiriendo conocimiento espiritual, paralelamente el Espíritu Santo le va dotando de, ¿qué dice? De sabiduría. Al tener sabiduría de Dios, cuando tú tienes conocimiento y tienes sabiduría de Dios, lo que el Espíritu Santo nos va entregando es los dones espirituales para poder ponerlos en práctica. ¿Dónde? En la iglesia del Señor, en el camino en donde Dios te ha puesto, para ir ejecutándolo, ejerciéndolo, dice, en la iglesia del Señor, para ponerlos en la obra del Señor. Maravilloso, hermanos. Cuando pude mirar estos 3 puntos, la verdad es que sí, eso es primero. Estoy en el camino correcto que Dios quiere que me mantenga. Me debo mantener ahí porque eso me va a traer fundamento, convicción, un fundamento sólido. Voy a ir creciendo en mi fe, en mi esperanza y eso me va a dar convicción. Y número 3, siempre voy a estar aprendiendo de mi Señor, siempre voy a estarme instruyendo de parte de Dios. Y cuando adquiera conocimiento de parte de Dios, voy adquiriendo sabiduría. Y cuando voy adquiriendo sabiduría de parte de Dios, el Señor me va dotando con los dones espirituales para ejercerlos dentro de ¿qué? De su obra, en su casa. ¿Te fijas qué maravilloso es la relación personal con Jesucristo que siempre te mantiene en actividad? No te tiene inerte, no te tiene estancado, no te tiene ahí